Señor, bendice mi familia, bendícela, Señor, guárdala en tu corazón. Bendice, Señor, bendice mi familia, bendícela, Señor, guárdala en tu corazón. Que la gracia y la paz de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, esté siempre con ustedes. Qué alegría, qué bendición encontrarnos una vez más en su programa Familia, Santuario del Amor. Hoy traemos para ustedes un tema muy especial: cómo ayudar a los hijos a educarse, y de manera aún todavía más fundamental, la educación en los valores. No nos cambie, pronto regresamos. Guárdala en tu corazón. Si la educación familiar recobra su protagonismo, muchas cosas cambiarán para bien. Es hora de que los padres y las madres regresen de su exilio, se han autoexilado de la educación de los hijos y se impliquen plenamente en la educación de los hijos. Creo que todos los padres de familia les gustaría tener los mejores hijos del mundo. Es decir, que estos estén lo suficientemente capacitados, formados, y que en su vida se puede decir de ellos: estos muchachos, estas muchachas son capaces de poder formar, de poder caminar, de poder dirigirse en su vida, porque llevan un fundamento en su formación que les hace capaces de ser libres para poder actuar. Esto se logra a través de los valores. Hoy vamos a conversar con el ingeniero Alfredo Vela. Él es un especialista en la orientación familiar y hoy comparte con nosotros. Vamos a hablar un poco sobre este tema tan especial: ayuda a tus hijos a educarse en valores. Pero ante todo, bienvenido, ingeniero Alfredo. Es un gusto gracias. Tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias. Conozcamos un poquito quién es Alfredo Vela. Gracias por sintonizarnos. Y bueno, yo me dedico al tema de la educación por vocación. De profesión soy ingeniero y de ocupación también, porque no puedo dejar de practicar la ingeniería. Me gusta mucho el tema de la formación de la persona. Me gusta orientar especialmente a gente joven y también a los educadores de los jóvenes, que son los padres de familia en primer lugar. Desde hace, pues prácticamente desde que dejé mi ejercicio profesional por un evento familiar, a mi papá le dio un derrame cerebral. Teníamos una empresa de ingeniería, fundamentalmente manejábamos aires acondicionados, calor, equipo industrial. Tuvimos que cerrar la empresa y gracias a Dios él se recupera. Y cuando le pregunto, bueno, ¿y ahora a qué nos vamos a dedicar? Nosotros somos 6 hijos, yo soy el único ingeniero, en ese momento yo era el único profesional, y me dijo, bueno, mira, yo ya no puedo seguirme dedicando a la ingeniería por el esfuerzo que me supone, si querés seguir tú. Yo le dije, no, yo lo que quiero es que acompañarlo en este trayecto. Y desde entonces él venía haciendo de orientador familiar. De hecho, nosotros éramos su campo experimental, digamos, los seis hijos, y con esto fui yo comenzando a meterme en este ámbito. Y luego pues también me he dedicado a orientar a jóvenes de manera personal. Algunos le llaman tutoría, otros le llaman preceptoría, otros le llaman, últimamente se llama coaching. Me gusta mucho el deporte, siempre desde colegio he jugado básquetbol, pero también hago bicimontaña, squash, tenis, fútbol, casi que lo que me pongan, últimamente kayak.
que bueno. por eso estuve fuera unos tiempos hasta el momento. Y luego también parte de esto es que me gusta mucho subir volcanes y subir cumbres. Llevo más de 50 cumbres distintas entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Me ha pasado muchas cosas, me he fracturado muchos huesos, en fin. Voy un poco por ahí. Ahí se recicla la juventud. Ahí sí, no, definitivamente. Definitivamente. Qué bueno. Pues, hablamos de educar a los hijos. Sí. Sabemos nosotros que la familia es la primera escuela de la vida. Es ahí donde se toman los fundamentos, las bases, para poder construir lo que va a ser en la sociedad, transformarse, ¿verdad? Lo que va a permitir también una familia diferente. Por eso hay una cosa muy importante, el ponerle atención a la formación, a la educación en valores. Con su propia experiencia, ¿cómo ve usted esta noble tarea, que no es fácil, porque estamos en un mundo de antivalores y con una fuerza grande, ¿verdad?, de amenaza contra la familia, contra la institucionalidad de la familia? ¿Cuál es esa experiencia en este campo formativo en los valores? Yo, en primer lugar, me gustaría decirle a los padres de familia una palabra que también el Papa Francisco ha estado últimamente mencionándola mucho, y es la esperanza. Hay que dar esperanza. No hay nada más apasionante que formar personas. No hay algo que dé tanta felicidad como formar a alguien. Eso a uno lo hace trascender, lo hace seguir viviendo en el tiempo, en los hijos, ya sea espirituales o físicos. Y luego, la otra palabra que también es bastante similar a la primera es ánimo, porque esto en educación no se consigue de la noche a la mañana. Esto no es apretar un botón y ya mañana la máquina funciona, no. Uno puede ayudar a crecer a los hijos, y en el fondo esa es el fin de la educación, ayudar a crecer. Pero quien crece es el otro, no uno. Uno lo único que puede hacer es ayudar. Y ante todo, la definición más profunda de una persona es ser hijo. Para los que tenemos la gran ventaja de ser católicos, es ser hijo de Dios. Pero somos hijos, y por hijos necesitamos ser ayudados. Porque no hay otra especie de la creación que necesita tanta ayuda como la especie humana. Necesitamos de todo. Y de aquí que lleguemos a una madurez, pasa tanto tiempo que prácticamente cuando ya logramos cierta madurez, ya es que vamos de salida. Esto en la vida puramente humana, pero en la vida espiritual igual. Y esto en la parte espiritual entra la libertad, entre otras cosas que usted muy bien mencionó. Y dentro de la libertad está también el amor, porque el sentido de la libertad es llegar a amar. De manera que solo es en la familia donde se puede amar de manera libre, donde se puede amar de manera desinteresada, y donde uno pertenece no por lo que tiene, no por lo que sabe, sino por lo que es. Entonces, cuando yo doy razón de mi esperanza y doy razón de lo que hago, estoy comunicando desde lo más profundo, desde adentro hacia afuera. Y por lo tanto, solo es en la familia donde se puede formar, donde se puede educar. Los padres son los principales educadores de los hijos y prácticamente son los únicos. Se pueden buscar sustitutos en el caso de fallecimiento de los padres, de la orfandad de algunos. Pero sí, efectivamente, creo que a mí me gusta hablar en esto en positivo porque hay que dar mucho ánimo. Es apasionante. Sobre todo se vuelve un poco más difícil en la época de la adolescencia. Sí. Pero, perdón, yo les suelo decir a los papás de adolescentes, ¡qué bueno! Mire, ya no se va a poder aburrir, porque esto es tan cambiante que cada día exige tantas cosas y todas tan diferentes que es imposible aburrirse. A veces ellos se cansan y lo que más necesitamos todos es que nos den una buena espaldarada, un buen ánimo, un buen impulso. Lo necesitamos todos, creo, Claro. pero más en el tema de educación.
Y hablando de esto, viene aquí la importancia de las virtudes en la formación. Y de esto quisiera que habláramos un poquito, porque cuando hablamos de la formación, la educación, que son conceptos parecidos, pero que no es lo mismo, ¿verdad? Una cosa con la otra, pero se necesita de las virtudes para poder encajar y tener ese cimiento, ¿verdad?, lo más fuerte posible para poderles hacer frente a la vida. No nos cambie, porque de esto vamos a hablar al volver. Entrena al muchacho conforme el camino del Señor. Aun cuando sea ya viejo, no se desviará de él. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 22. Qué importante esto cuando tenemos ahora el tema de los valores, las virtudes con las que vamos, y se necesita dar paso a la formación en los hogares con los hijos. ¿Cómo poder hacer este trabajo en los hogares? Como decía antes, quien crece es el hijo. Nosotros lo que podemos hacer es ayudar. A veces uno piensa que por todas las cosas que uno dice es como mejor va a formar. Y los hijos de lo que se van a acordar más no es tanto de lo que he dicho, sino de cómo yo actuaba. Y entonces irán adoptando esas disposiciones firmes, esas decisiones habituales, esas perfecciones por elección propia, por su propia libertad. De esa manera, él o ella se recordarán que su mamá siempre sonreía, que su papá era ordenado, que ante las dificultades reaccionaba siempre con optimismo, que cuando algo se estropeaba, pues no había que ir a comprar algo nuevo, sino que había que vivir la pobreza, el desprendimiento, y entonces había que ver si se podía antes reparar aquello. De eso es de lo que se va a acordar. Y ahí hemos hablado de pobreza, de orden, de perseverancia, de alegría. Es una vida vivida, digamos que uno puede ir al aula y ahí uno puede aprender de manera académica, conceptual, definiciones, pero en la familia, que es donde realmente a uno lo aman de manera desinteresada, y que es lo que realmente me puede hacer feliz, lo que más impacto tendrá es el ejemplo. De manera que el formador, el educador, el padre de familia, por antonomasia, lo que tiene que ser es virtuoso. Predica con el ejemplo y da testimonio. Y los testimonios, los hijos sí que los ven. De las palabras se las lleva el viento. Y en un momento determinado de la vida, cuando ellos se den cuenta que en la casa todo estaba ordenado, todo estaba limpio, eso requería perseverancia, constancia, esfuerzo, templanza. Cuando eran los papás mismos los que con la limosna, con la ayuda a los necesitados, sean estos de escasos recursos o no, porque a veces uno llega a gente necesitada de compañía, gente necesitada de alegría, gente necesitada de que alguien lo escuche. También la gente necesitada de medios materiales anda demandando esto. Y ellos dedicaban tiempo a esto, ellos lo van a recordar y les va a parecer de manera más natural. Y entonces irán creciendo como personas, irán decidiendo de manera habitual querer ser como Dios, querer ser más perfecto. No porque seamos perfectos, porque todos tenemos muchas imperfecciones, sino que querrán elegir habitualmente el bien. Y eso entonces se convierte en una virtud, porque es algo que está encarnado, no en un valor. El valor es una cuestión conceptual, abstracta. En cambio,
yo sí que conozco gente ordenada, conozco gente alegre, conozco gente perseverante, conozco gente solidaria. Y eso solamente se puede dar con el ejemplo. Yo en ese contexto veo que hay mucho mayor impacto, tiene una mayor, en la línea del tiempo, tiene una mayor duración y ellos inmediatamente estarán rememorando y eligiendo de acuerdo a cómo se acostumbraron a ver. Es cierto que hay edades que son más instruccionales. Hay que comer con el cubierto, hay que amarrarse los zapatos, no hay que hablar con la boca llena. Pero una vez pasada esa etapa, que es muy instruccional, entra otra etapa donde es más formativa. Y cuando esta formación no se hace pesada, sino que se hace con atracción por la belleza, por la grandeza, entonces se anima a tener ideales altos. Entonces se hace en los muchachos varones por competencias. Bueno, a ver, ¿quién gana a ordenar rápido su cama? Y el que comienza ordenando su cama puede cambiar el mundo. Porque desde temprano se va a levantar y va a cumplir con responsabilidad lo que hace. Además tiene que hacer las cosas bien. Porque la cama queda cada vez mejor hecha. Y luego, cuando va a disfrutar de aquello, será por el trabajo hecho por sí mismo. Y todo eso va enseñando una serie de virtudes que en otro sitio pues se pueden enseñar con látigo, pero una vez se pueda quitar eso de encima, dejará de hacerlo. Pero cuando se aprende en la casa, aquello quedará perfectamente bien hecho. Hay gente que piensa que se denigra porque hace la limpieza de su casa. Y hay gente que, como en su casa, dirá: bien, vamos a ver qué bonito va a quedar la casa. Y todos pongámonos a hacer trabajo en equipo. Y tú te vas a encargar de los platos, tú te vas a encargar. Y entre todos, con una gran alegría, por grandeza, por atracción, aquello queda. Y esto es la mejor manera, con un enfoque positivo para formar. Ejemplo, enfoque positivo, aprovechar la parte cotidiana, la jornada habitual, para poder salir adelante con estas virtudes, es como yo veo que es lo mejor. Se puede decir entonces que la familia, además de ser el núcleo de la sociedad, es también la primera escuela de valores. Es la escuela de los valores. Es ahí donde se aprenden. Y ahí es donde, digamos, uno ve una sociedad en crisis, es porque hay crisis en la familia. ¿Por qué? Porque esa familia no está formando. Y a veces pensamos, son los padres, sí, son los padres, pero en el fondo son los hermanos. A mí me gusta ver un programa de televisión, pero tengo que aprender a tolerar a mis otros hermanos que quieren ver otro programa diferente. Y ahí no estaban mis padres, ni mi mamá ni mi papá. Y ellos eran los que me hacían que yo pusiera en práctica aquello. Entonces tenemos que darle la oportunidad a los hijos que tengan hermanos, para que sean los hermanos quienes entre sí, en el ambiente cuidado por los padres de familia, les vayan ayudando a crecer. Pero bueno, yo quería el pedazo más grande del pastel, pero tenía que abundar para todos. Entonces yo tenía que ser ahí generoso. Sí, pienso en esto, en el valor de la solidaridad. Por ejemplo, Sí. es que es tan evidente en ese tema que, bueno, para que alcance para todos, pues yo me tengo que partir un pedazo pequeño. Es que yo quisiera tener este juguete solo para mí. No, hay que compartirlo. Y a veces no se puede tener todo para el juguete, pero convertimos en juguete cualquier cosa. Y entonces un palo, puede ser un palo de escoba, se convierte en un caballo, en una espada, en una lanza, en un palo para dirigir una orquesta. ¿Y cuál juguete? Lo que yo tenía era hermanos, y con eso nos podíamos divertir como quisiéramos, porque son ellos los que van haciendo ese roce. Cuando la sociedad, en cambio, no quiere ser hijo, quiere ser independiente, autónomo, y esto a veces no va bien, porque no le quiero deber nada a nadie. Y entonces pierdo identidad. Ya no quiero ser hijo porque quiero hacerlo todo yo mismo.
y esto no está bien. Yo crecí para ser ayudado y por eso quizá a los padres varones, a los padres de familia, hombres, le tienen que dedicar tiempo a los hijos, tienen que jugar con ellos, tienen que hablar con ellos, tienen que abrazarlos, tienen que manifestarle cariño, tienen que ser fuertes. También con las hijas, no en el sentido físico, sino en las decisiones que ya se tomaron. Los padres fuertes tienen hijas felices y tienen que querer mucho a su esposa y sin manifestaciones demasiado aparatosas. Los hijos tienen que ver que sus papás se quieren porque eso los equilibra interiormente y eso consolida, capitaliza las virtudes. A eso les da a ellos una gran tranquilidad. Sí. Y aquí creo que viene lo más importante cuando hablamos de la educación y del acompañamiento de los que se dedican a esta tarea desde la parte profesional, de ir acompañando a los padres de familia en esta tarea, de irlos orientando, de irles enseñando que hay herramientas de las cuales se puede echar mano para ayudar a los hijos a que puedan ser buenos estudiantes, porque algunas veces se les exige que sean buenos estudiantes, que tienen que rendir en las notas, pero no les proporcionamos algunas técnicas, herramientas que ellos pueden utilizar para poder ser más efectivos en el aprendizaje. Cuéntenos un poco de esta labor que usted realiza en diferentes medios, proyectos y programas que se dedica realmente a enseñar estas técnicas. Nosotros, con la experiencia que tenemos de estos años recorridos en el ámbito educativo, en el aspecto académico propiamente hablando, que es el habitual en la mayoría de los salvadoreños y de los que nos escuchan más directamente, ocurre de manera habitual en el tiempo libre. 83 días de los 365 días del año es lo único que ocupa el colegio. Lo demás es un tiempo que tienen libre. Libre para el ámbito digital, libre para andar viendo series de televisión, para andar en el cine, para andar en la skate, en la bicicleta, en lo que sea. Y es ahí donde nosotros más nos centramos, porque es ahí donde más ocurren los problemas, donde más a veces, porque ella y él trabajan y están poco tiempo con el hijo, o no tienen esa mentalidad de que, bueno, como ya está en el colegio, no, un momento, si es que en el colegio solo estuvo la mitad del tiempo, unas 6 horas a lo más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que prepararme mejor para poder sacarle al tiempo libre un mayor rendimiento. ¿Cómo? Generando hábitos. Pero es que a veces me cuesta mucho motivarlo para que se siente a estudiar. Pues esto es lo que a veces nosotros recomendamos, ir al término educación. Educar viene de educare, educare viene por su raíz latina de educere o educere, dependiendo si es pronunciación romana o cualquier otra pronunciación. Y entonces se trata de sacar lo mejor de cada quien. Lo mejor es el talento. Y a veces alguien es un buen dibujante y yo no le fomento el dibujo. Y a veces alguien es bueno con los números y yo no le fomento esto. Vamos al supermercado y mira, la cuenta me salió de tanto. Voy a pagar con un billete de tanto. Sácame la cuenta, sácame la cuenta. Y entonces ya en la práctica el niño empieza a ser muy numérico porque la mamá o el papá saben que ese es su talento, ese es su fuerte. Partimos del talento. Y luego yo tengo que reforzar ciertos hábitos. El hábito del aprovechamiento del tiempo o del manejo del tiempo o de la administración del tiempo es algo que es básico para una persona que esté escolarizada o que esté en la universidad. La optimización de la lectura. Tenemos una gran capacidad de distracción. Ahorita hay un reclamo por todos lados en la parte digital, correos, que una red social, un chat, un WhatsApp, un mensaje, un SMS, y todo me está reclamando la atención. Y yo no consigo centrar mi atención. Y la atención es algo a lo que nadie más me puede forzar. Es como una manifestación de mi libertad.
Yo si quiero pongo atención. Si aquello me llama la atención, pongo atención. Es como a nadie me puede forzar a mí a amar a otra persona. Pues nadie me puede forzar a mí a que le ponga yo atención a algo. Soy yo quien libremente tengo que entrenarme. Y cuando quiero poner atención en algo que voy a leer, me tengo que abstraer de todo lo demás. Y eso cuesta. Puede ocurrir, por ejemplo, en un entrenamiento de un instrumento, en un entrenamiento de un software de computadora, en un entrenamiento de algo que yo sepa que a esa persona, hija, hijo, persona a la que yo estoy ayudando, orientando, dando coaching o lo que fuera, sé que le gusta. Luego también es importante saber tomar apuntes, saber preparar exámenes, cuál es la motivación para el estudio. Son hábitos que son importantes reforzar. Son hábitos que son importantes que yo consiga medir. Entonces lo que hay que reforzar no son los contenidos, porque nuestros hijos no son depósitos de contenido. Bueno, vamos a echar un poco de química, vamos a echar un poco de sociales. No. Ante todo son hábitos, destrezas y competencias los que ellos tienen que ir aprendiendo. Y eso es sobre todo en el hogar, porque les decimos, sí, estudie, pero les digo, ¿cómo? Yo le tengo que decir cómo tiene que estudiar. Bien, entonces vamos a distribuir su tiempo. ¿Cuántas horas usted estudia diariamente? Pues tiene que calcular cuántas horas de clase recibe, y por hora de clase recibida, lo menos que puede hacer son 2 horas de clase convertidas en estudio. O al menos una y una. Si recibo 6 horas de clase en la mañana, tengo durante el día que reponer con 6 horas de estudio. Y saco las cuentas y tengo que cumplir con otros encargos en la casa. Entonces tengo que hacer un horario. Tengo un horario para estudiar. Luego, sé cuántas horas tengo que estudiar. De manera que me llega un viernes o un miércoles que hay cine al 2x1. ¿Me puedo ir al cine? ¿Me puedo ir el viernes en la tarde a jugar, a platicar con las amigas, a tomar un café con...? Es que no sé cómo voy con mi horario de estudio. Si yo no sé cómo voy, entonces probablemente decida irme y descuide el estudio y comience a calentar pues una preparación de exámenes, quizá de unas materias que no son mi talento propiamente hablando, porque lamentablemente el sistema no es que mejore o esté a favor del talento que yo he recibido. Entonces los docentes están, digamos, intentando descubrir cuáles son los talentos de cada quien, pero el sistema también no le deja. Sí. Entonces, en lugar de tenerlo que motivar a partir del talento de cada uno, pues tengo que darles lo mismo a todos de manera por igual y al mismo tiempo y examinarlos cuando yo digo. Esto es importante y me viene ahora a la mente todo el bagaje que tenemos ahora de la tecnología digital. Sí. Ya no tengo tiempo, pero en una palabra, en un sí o en un no, nos ayuda toda esta tecnología digital que recientemente nos viene para las competencias del estudio. La tecnología es algo bueno o es algo malo dependiendo del uso que nosotros le demos. Bueno. El tsunami digital que se nos viene me puede pasar llevando y destruir toda la ciudad, o yo puedo aprovechar esa ola para surfearla. Usted decide. El que esté preparado la surfeará y el que no se lo va a pasar llevando. Pero que el tsunami viene, viene. Bueno, vamos a dejar para otro programa este tema del uso de las tecnologías digitales en las destrezas del estudio. Bueno, como usted ve, qué importante la labor de la familia, la labor del hogar, en la educación, en la formación de los hijos. Gracias, ingeniero, por compartir con nosotros. Gracias a usted por estar en sintonía de su programa. Le invito al próximo programa, Familia, Santuario del Amor. Que Dios le bendiga.